SER Podcast. ¡Fuerte! A sus casi 80 años, Paco Carrillo lleva desde 1970 dirigiendo montajes teatrales dentro y fuera de Extremadura. He leído esa fortuna que girarse eternamente. 32 años, se dice pronto, vinculado al motín de Aranjuez. Hasta la pandemia, que lo suspendió 2 años. Se ha retomado el año pasado. Vi el nuevo montaje, la compañía era la primera vez que lo hacía y en realidad hizo una especie de copia se apoyó mucho en lo que habíamos hecho en años anteriores y no modificó prácticamente nada. Entonces, a mí no es porque no lo hiciera yo, pero había unos fallos dramáticos que no me gustaron y tal, ¿no? Pero hay una cosa que está clarísima, el motín de Aranjuez cuando se hizo y fue adquiriendo una serie de popularidad y de fuerza, llegó a un nivel ya muy alto, realmente era un espectáculo total, ¿no? Entonces yo ya llegaba a un momento que, después de 32 años, tarde o temprano tenía que dejar, ¿no? Entonces hubo un momento en que el ayuntamiento de Aranjuez dejó un presupuesto excesivamente limitado. Y a mí, el tipo de teatro que yo estaba haciendo, no es que no se pudiera hacer con ese presupuesto un espectáculo, sino que lo que yo estaba haciendo requería otro presupuesto mayor, y como no se daba, a mí me pareció que además habíamos parado por la pandemia, me pareció que era un buen momento, yo no podía hacer lo que estaba haciendo con ese presupuesto, y lo había dejado en muy buen lugar, pues ya que venga otro y que otro continúe con el tema, porque el motín va a seguir siempre, es muy del pueblo, eso lo hemos hecho y lo hemos dicho siempre, el motín es de Aranjuez, la gente del pueblo, la gente que lo hace. Los que llegamos allí de técnicos para resolverlo, podemos ser mejores o peores, acertar más o tal, pero el motín va a seguir. Tanta popularidad y fuerza, como dice Carrillo, que el motín es hoy fiesta de interés turístico internacional, la única que tiene la Comunidad de Madrid, gracias a él, a su compañía y por encima de todo a la entrega generosa y entusiasta de sus vecinos. Es de vital importancia que toda la familia real abandone de inmediato Aranjuez. ¿Por qué? Señor Napoleón nos ha ido tejiendo una sutil tela de araña y hoy estamos enredados en ella. Por Dios, Manuel, el emperador me ha dado su palabra. Existen tratados firmados por ambas partes. Siento tener que llevarte la contraria, pero creo que es una idea descabellada. No escucha sus razones, Carlos. Manuel nunca fue temerario en asuntos tan vitales. Más de 150 participan cada año desde hace décadas, sacrificando sus veranos en este montaje teatral que recrea la mecha de la Guerra de Independencia Española que se prendió en esta localidad ribereña en 1808. Debéis saber que vuestro hijo, el príncipe Fernando, mantiene una correspondencia muy peligrosa con el emperador. ¿Hasta cuándo seguirá conspirando? Hasta que suba al trono. Carrillo ha metido el gusanillo del teatro en el cuerpo de 3 generaciones de jóvenes ribereños. Los Borbones son unos ladrones, fuera estos chorizos. ¡Que la cabeza de Godoy ruede por las calles de Aranjuez! ¡Viva el ejército de su general, el príncipe de la paz! ¡Que con su sangre pague la humillación de España! ¿Es que estáis ciegos? ¿No veis lo que ha conseguido el príncipe de la paz? Iglesia, nobleza, ejército, pueblo. Con mensajes atemporales como estos, Paco Carrillo ha sabido reinventar con ingenio y frescura este texto que ha firmado, entre otros, el gran Juan Mayorga. ¡Viva el deseado! ¡Fuerte a Godoy! ¡Fuerte! El público, he tenido asistentes de 6.000 y 7.000 personas viendo ese espectáculo y gente que se quedaba de pie. Yo para mí no tengo nostalgia, son 32 años, he llevado una cosa desde que empezó de la nada, que empezamos con una idea muy primaria de que iba a ser un montaje para el pueblo y de un año y ya está, a ponerlo en que se conoce en todo el mundo el motín de Aranjuez, o sea que viene, hay mucha gente, incluso montajes después que se han hecho como el Fuentevejuna, Alcalde de Zalamea, lo de Móstoles, todo eso, son espectáculos que han nacido a raíz del motín de Aranjuez. Porque es que solo el Elche la dama lo del misterio de Elche y los moros y cristianos de Alcoy era lo único que había hasta entonces. Entonces, a partir de ahí hemos creado un cierto, escuela de montaje de tipo Callo, pues me parece estupendo, vamos.
32 años pasando sus veranos en Aranjuez a pesar del silencio de Patrimonio Nacional que no lo retransmitió hasta 2022. 32 años, muchas veces yendo y viniendo a Extremadura, donde ha representado numerosas obras en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. ¿Qué destino le aguarda a Numancia? Numancia perecerá a fuego y a espada. El cerco de Numancia, Viriato, las Tesmoforias o Los Gemelos, un exitazo de hace una década que ha regresado con otro lleno total en esta 69ª edición del festival. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Con quién andas? ¿Qué es eso que traes? ¿Qué es eso que llevas? Por los dioses que me he casado con un inspector de Hacienda, ¿eh? Los Gemelos vive un poco de la comedia de los errores de Shakespeare, de la que hemos hablado este verano en la hora extra, el montaje dirigido por Andrés Lima. Una de las claves de Los Gemelos es la de ser consciente del momento histórico que vivimos, con sus situaciones políticas, sociológicas y económicas que mantengan la obra viva 10 años después. ¡Paco! ¡Poséeme! ¡Españoles! ¡Queda inaugurado este pantano! ¡Que he dicho Baco y no Paco, sordo! Muchos de los gags a mí ni me los cuentan cuando ya estoy en escena y me encuentro con ellos, digo, bueno, vale, ese sí o este no, ¿no? Pero ellos mismos estudian, pues, no sé, ahora hay todo un planteamiento urbanístico aquí que es, y van a hacer calles peatonales o no, pues eso ya lo han incorporado ellos a sus gags, a su forma de hablar y todas esas cosas, ¿no? Entonces toda la actualidad que hay en el momento se incorpora a la obra. Eso forma parte de mantener vivo eso. Y lo hacen en cada pueblo, en cada ciudad donde van, se enteran de los sitios, de las cosas típicas de ese pueblo, en cuanto a los movimientos sociales, en cuanto a lo que la gente hace y tal, y ellos lo incorporan con una naturalidad tremenda. Y eso es lo que le da el éxito a la obra. Carrillo fue director del Festival de Mérida entre 2006 y 2007, aunque ya había formado parte de la dirección una década antes. Conocía un teatro diferente, ¿no? Una forma, el edificio, todo era para mí diferente. Y de hecho estuve muchísimo tiempo que no quise, del mil proyectos que me plantearon, no quise coger ninguno porque me daba mucho respeto ese escenario, ¿no? Fue Fernando Ramos, el productor de la obra, que me convenció para que por fin me arriesgara yo a montar en un espacio tan grande y fue un éxito, la verdad que se lo agradezco. Ya después he montado 2 o 3 obras, ya parece ser que ya no me asusta tanto el escenario, ¿no? Pero me costaba trabajo y es que impone mucho. Yo conozco lo que es la sensación de estar viendo un espectáculo y cómo te llega y las cosas que no te llegan, y entonces aprendí mucho desde fuera del escenario, más que de realmente. Cuando fui allá a dirigir ya tenía muchas cosas aprendidas de cómo tiene que ser una obra, de cómo se va a ver por fuera, cómo se va de esa grada que parece que se te echa encima y que te traga, ¿no? Defensor siempre de unas buenas políticas culturales, públicas y apostando siempre por los jóvenes, Paco Carrillo sigue cosechando éxitos, también algún fracaso a sus espaldas y teniendo la suerte de trabajar casi siempre en familia. Yo he tenido la suerte de que los montajes que he hecho siempre he contado con elencos conocidos, que éramos amigos, que nos entendíamos muy bien, que ya habíamos trabajado otras veces, y eso es fundamental. Para una obra como esta, que es muy coral, que no hay ningún, digamos, protagonista específico y que además es comedia, pues he tenido la suerte de contar pues con los mejores que hay en Extremadura, ¿no? Sobre todo a nivel de interpretación y sobre todo los cómicos. El tándem Esteban Ballesteros y Pedro Montero, eso no se paga, normalmente no te lo encuentran normalmente, ¿no? Conseguimos que el festival nos permitiera hacer un montaje extremeño, puramente extremeño, que no queríamos ninguna figura que viniera a ensayar 2 días porque la comicidad que buscábamos, esa comicidad cómplice, que solo se puede hacer si la gente se conoce y si todos estamos como una gran familia aportando, creando, porque muchas de los gags han sido producto del trabajo de ellos mismos, ¿no? Yo me he limitado a decir este sí o este no, por una cosa de ritmo, por una cosa de cuadrarlo todo dentro de los márgenes que tiene la obra, ¿no? Todos mendigan favores y prebendas al valido, y ellos pagan su ambición con la honra de sus hijos. Vaya poca vergüenza que tiene el señor ministro, que engaña a las mujeres, a los pobres y a los ricos.
Cada montaje son meses y meses de trabajo y, como decía al principio, no para. Tiene una propuesta para el año que viene que no puede adelantarnos. Vaya poca vergüenza que tiene el señor ministro, que engaña a las mujeres, a los pobres y a los ricos. Larga vida a Paco Carrillo y al motín de Aranjuez. Gracias por tanto. Cadena SER. La radio.